Dios les bendiga, amados. Bendiciones, media vueltecita, vida para todos, así, hermanos, en un saludo, un abrazo a distancia. Pueden pasar, jóvenes, muchas gracias. Gracias, hermanos, por estar aquí. Seguimos apoyando, pueden tomar asiento. Hermanos, estamos muy bendecidos, muy contentos. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Hasta aquí nos ha guardado el Señor, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. No estoy volviendo al estudio de Segunda de Pedro, hermanos. Nomás quiero, ya habíamos hablado de esta porción del texto, ya lo habíamos enseñado, pero estudiándolo, hermanos, encontré aún más, algo más profundo, y me di cuenta de que necesitaba compartirlo con ustedes. Vamos a estar hablando sobre la esterilidad. ¿Sabe lo que es estar estéril, no? Alguien que no da fruto. Y el ocio, dos cosas que dice o menciona el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen, amados? Ahí sentaditos, dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta lista termina con el amor y habla de añadir, irle agregando a la vida espiritual todos estos dones y todas estas dádivas que vienen del Señor, perfeccionando nuestro servicio a nuestro Dios, hermanos. Versículo 8. Vamos a ponerle atención. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, parafraseando el texto, nos exhorta la Escritura a añadir, a crecer, a irle agregando a nuestra vida espiritual lo que se necesita para cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Ahora, diciendo esto, el versículo 8 lo volvemos a leer: porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si estamos nosotros practicando lo que la Escritura nos dice, esto que hacemos no os dejará estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos haciendo esto, no vamos a estar estériles y no vamos a estar en ocio. Vamos a examinar estas dos palabras, ocio y esterilidad, o como lo dice la Escritura, sin fruto, que al fin es sinónimo, es lo mismo, es lo que el mismo significado. Hablemos del ocio. Ahora, yo siempre les había predicado, y fíjese el problema que a veces nosotros los predicadores tenemos, que a veces no profundizamos en el texto. Y yo tengo que confesarles que siempre que leí la palabra ocio en la Biblia, porque ahí está y se menciona varias veces, varias ocasiones, el ocio yo siempre lo interpreté como el no hacer nada, el estar sin actividad. En España, por ejemplo, se usa mucho la palabra ocio en el vocabulario común secular. ¿Qué estás haciendo? En el ocio. Cuando alguien le contesta así en Europa, le está diciendo: estoy sin hacer nada. Y tal vez esos conceptos, esas ideas se me metieron en la mente, y cada vez que leía yo la Escritura siempre interpretaba que cuando decíamos ocio se refería a estar sentado en un sillón
sin hacer nada. Pero leyendo la escritura yo encuentro, estudiándola más profundamente, la palabra ocio, escuche esto, no se refiere a la falta de actividad, sino a la ausencia de responsabilidad en la actividad. Otra vez, el ocio no se refiere a la falta de actividad, sino a la ausencia de responsabilidad en la actividad. La persona ociosa puede estar involucrada en una diversidad de actividades, pero ninguna de ellas es productiva ni provechosa. Vámonos. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar bien ocupados, bien atareados, hasta cansados de tanto que hacemos, pero sin producción. Eso quiere decir que estás en ocio. Aleluya. ¿Siguen aquí? Ay, les va a doler, va a ver, esto se va a poner bueno. El ocio en la Biblia tiene varios significados. Entonces, cuando hablamos de ocio, hermanos, estamos hablando de que sí hay actividad, hay movimiento, pero la actividad y el movimiento que se está haciendo no está trayendo ningún beneficio. Y esto, hermano, nos lleva a otro punto, al análisis personal, a la meditación, a comenzar a mirarnos a nosotros mismos, porque si hemos trabajado mucho, si tenemos mucha actividad, si somos personas muy ocupadas, habría que preguntarnos qué hemos logrado con tanto trabajo y tanta actividad. Y este concepto se aplica a toda la vida, no solamente en el área espiritual, pero hay gente que trabaja y no tiene nada. ¿Qué pasó? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Trabajamos con un propósito, prosperidad, bienestar, un buen retiro, tiempo para el Señor, para vivir bien. Pero ¿qué pasa cuando te has esforzado y no has alcanzado absolutamente nada? Hay que meditarlo, hay que pensarlo, porque entonces la actividad fue una actividad de ocio, sin productividad. Ahora, déjenme le explico en el texto original esta palabra ocio y dónde se repite. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 14, lo voy a leer, si alcanza a abrirlo lo lee conmigo, si no escúcheme. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, reconoce a los que están trabajando, a los que exhortan, a los que se esfuerzan en la iglesia. Reconócelos, dice el apóstol aquí. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice: tened paz entre vosotros. Y ahí entra el versículo 14. Pongámosle atención. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Qué interesante versículo. Primero dice: reconoce a los que trabajan. Después dice: tengan paz. Y luego después dice: hermanos, amonesta o exhorta, o vamos a decirlo así en nuestro vocabulario, regáñalos a los que están de ociosos. Ahora, esta palabra aquí es la palabra ocio. Ocioso es el atactos en su original, que significa que no mantiene orden. O sea, no es una persona que está sentada, dormida. Es una persona que está en actividad, pero su actividad es desordenada. ¡Ja! ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, significa que no mantiene orden. Ahora, en esta palabra atactos es una palabra militar, porque para ser un buen militar se tiene que ser disciplinado, ordenado, y sobre todo se tiene que ser sumiso a la autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos militantes del cuerpo de Cristo, y la Biblia nos enseña a que nos debemos de someter los unos a los otros en el temor de Dios.
¿Aló? No, quiero que capture toda la información, quiero que la capte, la procese y la ponga en su corazón, hermanos. Entonces, esto quiere decir, en el término militar, que denotaba a una persona que no mantenía su puesto, un insubordinado. ¿Sí? O sea, desorden, desordenadamente, no se somete. Y cuando no se somete, ¿qué pasa con el ejército? El ejército queda desaprevenido, queda, hermanos, con un acceso a que el enemigo venga y le venza, le golpee. Es necesario que todos nosotros entendamos, hermano, que ocio no significa a veces estar, hermanos, dormidos sin hacer nada. Significa que no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Estamos en mucha actividad. Vuelvo a repetir, porque sí, a veces la iglesia trabaja, la iglesia se esfuerza, la iglesia se mueve, hay ministerios, hay envolvimiento, hay participación, pero al final del año, al evaluar los frutos, nos damos cuenta que no logramos absolutamente nada. Y llega alguien que nunca se envuelve y da un movimiento y zúmbale, le pegó, ¡pum! Y acomodó las cosas. Y dio fruto y puso resultados. Metió el gol, para que me entienda mejor. Siempre estuvo en la banca y el día que se levantó, de golazo y de chilena, ¡pum! ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Sí, entonces ocio no significa literalmente que estamos sin hacer nada. Más bien que estamos haciendo algo, pero que lo estamos haciendo mal. Por eso decía, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, pero a los que están ociosos hay que exhortarles. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que no están produciendo fruto. Y hermanos, a veces la demasiada actividad infructífera estorba, perturba y hace decaer, porque la gente se cansa y se fatiga, porque ¿quién de ustedes no ha trabajado y después de trabajar está esperando una compensación? ¿Correcto? Si usted hace un contrato para hacer algo, usted hace su trabajo, usted espera que se le pague. Ahora imagínense en el reino de los cielos, trabajamos y trabajamos y no vemos nada. Bueno, a lo mejor el contrato estaba mal hecho. O a lo mejor estás haciendo algo que no se te mandó a hacer. O a lo mejor estás, ¿cuál es la palabra? Insubordinado. Fuera del orden y la cobertura de Cristo. Aleluya. ¿Qué estaba mejor? ¿Esto o el debate presidencial? La otra, Hechos 17:5 dice, lo leo, si alcanza a abrirlo lo abre, si no, escúchelo. Entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jason, procuraban sacarlo al pueblo. Ahora, aquí está, aquí hay una turba en Tesalónica, registrado por el libro de los Hechos. Los judíos tenían celo y ¿qué hicieron para poder provocar violencia? Por ejemplo, lo que hemos visto en las últimas semanas en toda esta nación, hermanos, turbas, ¿verdad? La vida de los afroamericanos también cuentan en inglés, ya sabe, ¿verdad? No vamos a mencionarlo. Y toda esa gente, ¿quiénes son los que queman los edificios, los negocios? ¿Quiénes son los que se violentan? Los que hacen males, desmanes, los que destruyen. Gente ociosa. Esos ociosos no están, hermanos, sin hacer nada. Están haciendo algo, pero que en vez de traer bien, traen mal. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, en aquel tiempo pasó lo mismo. Tenían celos contra Pablo y la casa de Jason, que se había abierto para que se predicara el evangelio. Estos se enojaron tanto que fueron y juntaron una turba. Ahora, aquí viene
La palabra aquí, ocioso, es la palabra agoraios, un poquito diferente a la atactos. Esta palabra traducido significa en las plazas, en los mercados. Cuando yo pequeño, hermanos, allá en mis tiempos de los 80, si usted se va a imaginar, allá el milenio pasado, el siglo pasado, allá cuando no había computadoras todavía, apenas estaban naciendo. A mí me tocó mucho tiempo después de la escuela y los fines de semana trabajar en un mercado. Fíjese, me tocó ir al pueblo a sembrar la tierra y luego cuando no estaba ya sembrando, estaba acá trabajando en un mercado. Y en el mercado se ve de todo. Allá hay de todo, desde drogas, prostitución, a robos, y también hay comercio. Pero esos lugares se esconden muchas cosas, como el famoso Tepito de México, que yo tengo que ir, por curiosidad nada más. ¿Qué es? Es un mercado, pero dicen, no entres ahí. ¿Por qué? Porque hay de todo, violencia, droga, prostitución, ahí te roban, ahí te asaltan, hay muchas cosas. Porque a eso se refería esta escritura, donde se juntan los malos, los malvados, los que no tienen propósito en la vida, los que siempre andan buscando víctimas, los que siempre andan buscando a alguien que le haga el favor, que ellos nunca tienen la culpa de nada, siempre están victimizándose y echando la culpa a alguien más. Estas personas, hermanos, están en lugares públicos, frecuentan los mercados y son paseantes ociosos, sin hacer nada, nomás buscando a quien roban. ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes no son instruidos, enseñados bien en la casa y los dejamos que se vuelvan ociosos? El ocio no es que no haga nada, el ocio es que comienzan a desviar su mente y su corazón en cosas que no son buenas. Cuando menos pensamos, ya están amistando con otros jóvenes que tienen las uñas muy largas y comienzan con robos pequeños. Te roban el celular, la bicicleta, rayan las paredes en los baños, cosas de esas que hacen los teenagers, los jovencitos. Comienzan a fumar marihuana. Ahora, ¿qué estamos allí? Ese es un lugar de cultivo para un criminal que a los 25 o 30 años ya está cumpliendo una condena de 10 a 15 o de 20 a 30 o una vida porque mató a alguien. Ve la importancia, hermanos, de entender, hermano, que tenemos que ser disciplinados y no ociosos, y que se le tiene que añadir a nuestro carácter cristiano lo que la Biblia dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, la oración, perseverar en el camino del Señor. Padre de familia, abuelo como yo, hay que perseverar y darles el ejemplo y enseñarles la disciplina, el amor, el servicio, el trabajo, la responsabilidad. Enséñales a tus hijos a ser responsables. No le laves el plato, que él lo lave, que tienda su cama. Son muy idealistas, quieren cambiar el mundo, pero ni siquiera pueden tender su cama, decía un general del ejército. ¿Quieres cambiar el mundo? Comienza por tender tu cama y lavar tu plato. De hecho, ya regaño, ¿eh? Welcome to the real life. Ay, me hubiera quedado niño. Pues ni modo, ya creciste, ahora te aguantas. Querías norte, querías esposa, querías hijos. No esperes que el welfare te mantenga. Vámonos a trabajar. Porque si no, entonces te vas a volver en un mercader, en un ocioso, en alguien que alborota, en alguien que se pasea en ocio, alguno que está en el mercado nomás buscando a ver dónde hay una cartera para extender las uñas largas. Siguen aquí. No se han enojado. Van a volver. Ok, porque me falta una tercera parte.
Porque son tres las descripciones del ocio en la Biblia. La primera que le dije era el atactos, la segunda era el agoraios y la tercera es el argos. Esta se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Dice la palabra: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, palabra ociosa, ¿qué significa? No que estás callado, sino que lo que hablas, en vez de edificar, destruye. O sea, ya exhorté a los jóvenes, ahora voy a exhortar a los padres, porque ¿cómo le hablas a tu hijo? Si le estás siempre regañándole y siempre exhortándole y siempre con aspereza y siempre tratándole mal y siempre bajándole su autoestima, ¿qué va a provocar en él? No va a estar preparado para el mundo que le espera allá afuera. Tenemos que hacer de nuestros hijos y de nuestras hijas hombres y mujeres valientes, fuertes, de carácter, de convicciones, de fe, que no sean arrastrados ni llevados por cualquier viento, cualquier ideología, cualquier filosofía, por cualquier acto violento o cualquier acto, hermanos, izquierdista. Ay, disculpen, yo no me quiero meter en la política, pero ideologías que no llevan a ningún lado, donde siempre se les tiene que dar todo porque ellos son las víctimas. No es cierto. ¿Siguen aquí? Vamos adelante. Esa es la palabra argos. Pero hay otra argos en 1 de Timoteo 5, 12 al 13 y se refiere a las viudas jóvenes. Ahora, hoy no es muy popular este versículo porque es otro tiempo. En aquel tiempo, ya sea por causa de las guerras, las enfermedades, porque cuando se hablaba de violencia, el hombre era el que primordialmente moría. Hoy también es igual, pero más en aquel tiempo. Entonces había muchas viudas jóvenes, demasiadas. Entonces había problemas porque las viudas jóvenes empezaban a meterse en problemas, en chismes y en dificultades. Entonces Pablo corrige eso y en una parte de la corrección dice esto: 1 de Timoteo 5:12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su propia fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Pero gracias a Dios, aquí no hay ninguna. Fíjense bien, la Biblia no habla de chismosos, habla de chismosas. ¿Por qué? Porque la mujer es muy rápida para soltar y el varón siempre está calladito. También hay chismosos, sí los hay, pero es más inclinado al género femenino esto. Recuerde que el diablo no habló con Adán, habló con Eva, porque Adán no habla nada, ¿verdad que no? Le preguntas y y a Eva le preguntas algo y te contesta más de lo que debiera contestar. Entonces, el ocio no quiere decir que la persona está sin decir nada o callada, sino que lo está haciendo, pero lo está haciendo equivocadamente, hablando equivocadamente, metiéndose en chismes, entremetiéndose en lo que no le importa ni lo que no debiera. Aleluya, bendito Dios. ¿Siguen aquí? Oiga, qué bueno se puso esto para todos ahí. Gloria al Señor. Entonces, para resumir el ocio bíblico podemos condensarlo en esta idea: actividad sin resultados, trabajo sin frutos, esfuerzo sin paga. Y nadie quiere eso. Queremos ver resultados. Y Dios es el Dios de los frutos, el Dios de la bendición. Entonces la Escritura dice: añadid estos conceptos, estas espiritualidades, añádelas a tu vida
¿Para qué? Para que crezcas en el conocimiento del Señor, para que no estés ocioso, o sea, para que no tengas una actividad equivocada de la cual no recibas resultados o frutos. Esa es la parte del ocio. Pero ahora hablemos de la otra parte, la esterilidad, ser estéril, porque una te lleva a la otra. Si no hay frutos, si no hay resultados, quiere decir que soy estéril. Y la palabra estéril se refiere a la inhabilidad de engendrar vida nueva. Durante los últimos 2-3 domingos hemos estado hablando del reino de los cielos, de la vida eterna. Y hermanos, y le hemos puesto, y recuerde que a la iglesia le hemos cambiado el nombre, ahora se llama vida. Y vida es, hermano, es movimiento, es crecimiento, es multiplicación, es fruto. Cuando no estás creciendo, cuando no te estás multiplicando, cuando no hay resultados, entonces has dejado de vivir, dejaste de producir vida. Y donde no se produce vida, se produce la muerte. No hay un término medio. O estás vivo, o te estás muriendo, o ya estás muerto. Y hay muertos vivientes y no los que miras en la televisión. Pero en la iglesia están peor los zombies que en la televisión. ¿Aló? Bueno, vamos adelante. Esto quiere decir lo siguiente. ¿Qué engendramos? Aquí viene, bien importante, padres de familia. ¿Qué engendramos en el corazón de nuestros hijos? Ya los engendramos a ellos. Mujer, ya le diste a luz a tu hijo, a tu hija. Varón, ya engendraste ese niño, esa niña. Por eso se parece a ti. Pobrecita, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Ahora, la cuestión de dar vida no solamente es, hermanos, en la concepción y en el nacimiento, en el desarrollo de esa criatura en el vientre de una madre, sino que cuando nace apenas es un comienzo de una formación de carácter, formación de vocación, de propósito, formación de vida, formación de todo lo que es y lo que va a significar. Y los primeros 20 años pues están encargados sobre nosotros, y los primeros 5 son cruciales. Y lo que hablamos y lo que decimos y lo que hacemos son semillas que depositamos en el corazón de ese niño, de esa niña. Ahora, ¿por qué llega el momento en que el niño se revela? Y en vez de revelar cosas buenas, revela cosas malas, porque la semilla que le fue implantada fue mala. Me he hecho esta pregunta y a veces yo se la he lanzado muchas veces a ustedes, pueblo. ¿Por qué una niña pone sus ojos en un desobligado, en un baquetón? ¿Por qué la princesa, niña bonita, crecida en la iglesia, princesa hermosa, de buen parecer, que se ha cuidado, que se ha guardado, que ha servido a Dios, que fue misionerita, que fue parte de la escuela dominical, que fue parte del grupo juvenil, en algún momento pone sus ojos en un baquetón desobligado, vago, sin oficio, que ni trabaja ni estudia, en un ocioso mercadero? ¿Por qué? Ahí le va. Porque no tuvo la imagen correcta de lo que era un varón de Dios en la casa. De ahí la responsabilidad que tenemos los padres, de lanzarles la imagen correcta a ellos. Porque esa niña inconscientemente va a hacer una comparación cuando comience a poner sus ojos en los jovencitos allá afuera. Y va a mirar y va a decir: hey, mi papá nunca trató así a mi mamá. Mi papá siempre fue respetuoso, trabajador. Y este desobligado vago que me está bajando la luna y las estrellas y dice que me quiere y dice que le dé una prueba de amor. Toma tu prueba de amor. Lo mismo los jovencitos, que los jovencitos son más apegados a mamá.
Por eso cuidado con el matriarcado, porque el jovencito va a hacer una comparación inconsciente de lo que es una mujer de Dios. Ve cómo el ocio sí toma un papel importante, añadidura. Entonces, ¿qué engendramos? ¿Engendramos vida o engendramos muerte en la siguiente generación? Vamos a estar hablando mucho de esto en las próximas escuelas dominicales, en los próximos servicios dominicales, hermanos, porque nos está pegando el enemigo, nos está pegando. Y no podemos bajar la guardia, padre de familia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la diferencia del género, lo que es una niña y lo que es un varoncito. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Lo que son las relaciones. Es importante todo esto. Entonces, ¿qué engendramos? ¿Muerte o vida? ¿Cuál es el fruto que nosotros ponemos en el corazón de nuestros hijos, o de la iglesia, o del trabajo, o de la familia, o del matrimonio, o de la casa? Mateo 7, 15 al 20. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 15 al 20: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ve, el fruto te enseña la clase de árbol. O sea, mire, se lo he dado en otras ocasiones, se la voy a soltar hoy. Si hubiera quedado a ver mejor el pleito de comadres ahí entre demócratas y republicanos. Mire, ahí le va. Yo no puedo decir que soy un buen pastor. No puedo. ¿A quién se le tiene que preguntar si yo soy un buen pastor? A las ovejas. Usted no puede decir que es un buen padre o que yo soy un buen padre. Habría que preguntarles a nuestros hijos. Usted no puede decir que, mujer, que eres una buena esposa. Habría que preguntarle al esposo. ¡Ja! Otra vez. ¡Ja! Yo soy una buena oveja. No, no, no. Pregúnteme a mí si usted es una buena oveja, porque yo soy su pastor. Atrévase a ver qué le digo. A lo mejor ya no vuelve. No, no es cierto. Ya sabe que usted siempre ha sido mi oveja preferida. Amén. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué significa? Que aplicando esto al ocio, el árbol siempre va a dar fruto. Aún los arbustos dan fruto. Aún los gatuños dan resultado, que dan espinas. ¿Aló? Pero usted es un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae, dice el Salmo 1, y da fruto a su tiempo. Bendito sea Dios. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la parte donde todos se emocionan y dicen amén. Déjeme ya cerrar esto, pero ya me entendió, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos ser estériles. Tenemos que dar buenos frutos, buenos resultados. Somos llamados a dar buenos resultados, porque a Cristo el Señor servís. Amén. No le sirves al pastor, a la iglesia, le sirves a Cristo. Y las cosas que se hacen para nuestro Dios se hacen con excelencia.
con lo mejor, no con enojo, no con aspereza, no a gritos. No, hermano, bájele 2 rayitas. Aleluya. Voy a terminar con esto para irnos a ver qué queda de eso que está pasando ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Segunda de Pedro, una vez más. Era ahí mismo la escritura, pero un poquito más adelantado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. 2 cosas aquí. Elegiste este camino, elegiste servir a Cristo, y cuando tú elegiste servir al Señor, llamarle y darle todo tu ser y entregarte de lleno, Dios te dio una vocación. ¿Qué es una vocación? Un trabajo. ¿Qué es una vocación? Un llamado. ¿Qué es una vocación? Lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Vocación. Ahora nos exhorta la palabra: procura hacer firme esa elección y esa vocación, porque haciendo estas cosas, o sea, haciendo, trabajando, envolviéndote, no estando ociosos, corrigiendo, poniendo en orden tu vida, sometiéndote, haciendo las cosas bien, no vas a caer jamás, dice el texto. No vas a resbalar, no vas a tropezar, no te van a engañar tan fácilmente. Mire, ya dije que iba de salida, pero déjele doy este concepto, esta idea. Nunca te alejes del Señor. Nunca te alejes del oír la palabra. Nunca te alejes de la casa del Señor. No seas negligente en esto. Te voy a explicar por qué. Porque es el único lugar donde Dios trata con tu vida, tu corazón y tu alma a través de la enseñanza de la palabra, de la oración y del compañerismo de los santos. Todo lo que está en internet está alterado, está diluido. Lo que Dios estableció no fue el Facebook. Lo que Dios estableció fue su iglesia. Y sobre esta iglesia voy a edificar, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí. La casa de Dios, los santos, la reunión. Ahí, hermano, se te exhorta, se te enseña. Y a veces no te gusta y te duele y te fastidias. Y a veces tu ego te gana y abandonan. Pero tarde que temprano el tropiezo llega. Los resultados con los hijos, con la familia, con el matrimonio. Porque hubo un desorden, porque hubo una insubordinación. Porque no hubo corrección, porque se hizo todo tipo de actividad, menos lo prioritario. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya los voy a soltar, sí, ya sé. Vuelvo a retomar la lectura. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación hay que trabajarla, hermano. Ya te fue dada por la gracia de Cristo, pero dice que hay que atesorarla con temor y temblor, dice la Escritura. Hay que vivir en ella. Hay que practicarla, hay que ejercitarla. Es parte de tu vida, es tu nueva vida, es la vida eterna, es el reino de los cielos manifestado en tu corazón y tu alma.
vives en ese ambiente espiritual, hermanos, en esa elevación que Dios te da. Amén. Lea el texto. No sea negligente, sirvan al Señor. No hay que ser ociosos. No hay que ser gente sin fruto. Hay que ser fructíferos, obreros, trabajadores, esforzados, creyentes, espirituales, amando y sirviendo al Señor con perseverancia, con fe, con convicción, sometiéndonos los unos a los otros en el temor del Señor, llamando a Cristo Jesús sobre todas las cosas. ¿Les cayó el 20? Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Pónganse de pie, por favor. Señor y Padre, te damos mucha gratitud, Dios. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y no negligentes, a ser cuidadosos, a ser hombres y mujeres de bien, de fruto, de resultados. Árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, Señor, que siempre estamos verdes, con vida, con fruto, que siempre, Señor, oh Dios, somos gente dispuesta para amar, servir, perdonar, ayudar, prosperar, crecer. Gracias, Señor Jesús. Bendiga a este su pueblo, Señor. Háblele, ministrele. Espíritu Santo, tóquele. Glorifique su nombre en medio de nosotros. Ayúdenos, oh Dios. Ayúdenos, Señor, a no ser infructíferos, a no ser ociosos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a adorar a Dios por un momento. Hermana Pati, por favor, si nos puede dirigir. Gloria sea su santo nombre. Levantamos ofrenda, hermanos, sí, con gozo y con alegría. Así es un acto de adoración también, hermanos. Demos al Señor con gozo y alegría. Padre, te doy gracias, bendigo a tu pueblo. Ellos han trabajado muy duro, Señor. Han producido, han dado frutos. Tú los has bendecido, los has cuidado. Así permanezcan sus economías. Si vienen tiempos difíciles, tú guardarás, tú protegerás, tú prosperarás. No tendrán falta de ningún bien los que te aman, los que te sirven con diligencia. Ayúdales, bendíceles y prospérales. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Pueden pasar a depositar su ofrenda. Cantamos canto. Glorioso eres, Dios. Amén. ¿Se han gozado, hermanos? ¿Contentos en Cristo todos? ¿Fructíferos? Nada de ocio, todos ocupados, adorando y bendiciendo al Señor. Amén. Muy bien. El Señor nos ha bendecido, hermanos. Somos una hermosa, linda congregación, fructífera, de resultados. Bendecimos, honramos al Señor, hermanos. Trabajamos muy duro y el Señor, hermanos, siempre nos ha honrado con esos resultados tan hermosos. Así que sigamos así, hermanos. Pero es necesario escucharlo para no desviarnos o descuidarnos. Por eso es que a veces se habla ese tipo de enseñanza tan fuerte, hermana, muy necesaria para mantener ese ritmo de resultados y de fruto. Oramos para ser despedidos este viernes. No olvide, le envíe a sus jóvenes, apóyelos, hermanos, a las 7 todavía, ¿verdad? Los jóvenes todavía están 7. Y luego, hermanos, el servicio el domingo 7:30 en la mañana temprano. Mientras el clima sea favorable, estaremos en ese horario. Si se pone un poquito más frío, lo empezaremos a subir un poquito más hacia arriba. Y el de la tarde, el bilingüe, que es el inglés, pero es bilingüe para que los que quieran asistir con sus hijos, a las 6:30 el domingo por la tarde. Ya vienen cambios para noviembre, le estaremos avisando, hermanos. Oramos. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Cuídale, guárdale, protégele, aliéntale, fortalécele, que sea muy bendecido en toda su actividad, en todo lo que hagan, Padre. Para la gloria de tu santo nombre, despídenos en paz en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Un abrazo, hermanos, a distancia, hermanos, y un saludo para todos. Dios los bendiga, que Dios los prospere en todo.